Hace un buen número de años We had the privilege of meeting with a lady and her husband. tuvimos el privilegio de reunirnos con una dama junto con su esposo. They had taken some of our classes, Ellos ya habían tomado algunos de nuestros cursos, and then some certain events came in their life. pero posteriormente algunos eventos se Yeah. presentaron en sus vidas. And I've asked Joyce if she would come here Y el día de hoy hemos pedido a Joyce que And- viniera and share what she went through y que ella comparta con ustedes lo que ella experimentó, to show you that this does work. para manifestarles, para mostrarles que esto funciona. Now we're going to reverse something here. Ahora, vamos a cambiar algo un poquito aquí. She's going to speak Spanish. Ahora va a ser al revés. Ahora ella va a hablar español He's going to speak English, y él va a hablar inglés so I can hear it. para que yo lo escuche. And now she is a professional psychologist, and we love her very Pero much. como ya mencionamos, ahora ella es una psicóloga profesional y la amamos bastante. Bueno, muchas gracias. Well, thank you very much. Es para mí un honor estar acá It is for me an honor to be here después de haber pasado muchas cosas. after going through so many things. Okay. Y las vamos a estar conociendo. Voy a contar poquito a poquito. And we're going to be knowing these things. I'm going to be telling them little by little. Okay. Mi historia comienza hace 12 años. My story started 12 years ago. Okay. Dios me dio la bendición de tener 2 hijos varones, God gave me the blessing to have 2 boys, Daniel y David. Daniel and David. Okay. En el 2010 In year 2010, hubo un asalto, there was a break-in, ¿ya? Y mi hijo David perdió su vida en ese momento. and my son David lost his life. Okay. Then, Ese día that day, nuestra vida cambió Our muy life- drásticamente, our life changed drastically. pues estaba mi hijo en cuidados intensivos So my son was in intensive therapy, y mi hijo mayor And my en old- sala de emergencias. and my oldest son, he was in the emergency room. Okay. Así que fue una noche demasiado larga y demasiado dolorosa que se So- convirtió para nosotros en 3 días sin poder dormir. So that turned into a long night, long experience that it turned into 3 days without sleeping. Okay. Y fue del pasillo del hospital de emergencia a cuidado intensivo. And it was from the hallway of the intensive therapy from the emergency room into intensive therapy. Okay. Muchas personas llegaron, Many people got there. orábamos. We would pray. Lo último que mi hijo me dijo, The last thing my Sí. son told me, dijo, sí, mamá, yo creo. he said, "Yes, mother, I believe." Él era un niño que creía mucho en el Señor He was a kid that he would trust the Lord, y confió en que todos los que estábamos afuera and he trusted that all of us that were outside, estábamos orando por él. that we were praying for him. Okay. Como a las 3 horas, About 3 hours later, el doctor nos llama the doctor called us, y nos dice, and he said, su hijo no sobrevivió. "Your son did not survive. Hice todo lo que pude. I did everything I could. Lo siento por ustedes. I feel so sorry for you." Okay. Ese fue el día más largo y doloroso de nuestras vidas. That was the most long and painful day of our lives. Lo que me llenó un poquito de paz dentro de ese momento What es what gave me a little bit of peace inside of me at that moment es que mi hijo había aceptado al Señor hacía tiempo. is that my son had accepted the Lord as Savior time ago. Luego de eso comenzaron a pasar muchas cosas. Afterwards, many things started happening. Estuve, como les dije hace rato, 3 días sin dormir. I spent 3 days without sleeping. Cuando lo logré hacer,
Estaba en medio de mi papá y mi mamá. When I was able to sleep, I found myself in the middle of my mom and dad, Con mis hermanos with my with my siblings. y mi hermano me estaba haciendo un masaje en los pies And my brother, he was giving me a massage in the feet. y me dijo, tienes los pies rotos, Joyce. And I heard him said, Joyce has broken feet. Yo no había sentido ese dolor, pues I mi had- dolor emocional era más fuerte que el físico. I had not even felt that pain because the crisis was stronger than the pain in my broken feet. Okay. Luego de eso, pues nuestra rutina empezó a cambiar. mucho. Afterwards, our routine started changing a lot. Ya no tenía hijos a quien llevar al colegio. I did not had one more son to take to the college or to school Pues mi hijo mayor because my older son, quedó recluido en una clínica psiquiátrica. he was recruited in a psychiatric clinic. Por 1 año y 3 meses. He was there for 1 year and 3 months. Entonces estaba solo mi esposo y yo mirándonos todo el tiempo. So my husband and I, we were there by ourselves, looking at each other all the time. Y como la mayoría sabemos, cuando un hijo muere, And since most of us know when we lose one of our children, se produce un divorcio. normally a divorce takes place. Porque en verdad Because Es- really and truly, muy difícil it is very difficult la convivencia en pareja. to get along as a couple Porque hay mucha ira, because there's a lot of anger, falta de perdón, lack of forgiveness. lo que hiciste, lo que no hiciste. This is what you did, this is what you did not do. Un día estaba muy triste One day I was very sad, y mi mamá me dice, and my mother told me, hija, no sé cómo ayudarte, daughter, I have no idea how can I help you. pero ¿y si vas a esos grupos de la iglesia? But why don't you go over to that group in the church? Y yo le dije, no sé, And I thought, I don't know. pero recordé, hay que obedecer a mamá y a papá. But then I remember once that you gotta obey mommy and daddy. Agarré y fui donde, en la iglesia, al grupo. So I went to the group in the church. Era difícil porque lo que hablaban no me gustaba. It was difficult because what I was hearing them say, I did not like it. También yo estaba yendo a terapia psicológica Also, I used to attend to psychological therapies. y fue cuando empecé como a entender un poquito. And it was when then I started understanding a little bit. Pero no aceptaba la realidad que estaba viviendo. But I would not accept the reality I was living. Así que recordé So I remembered a una amiga de la familia one of the friends of our family. yo le digo Mamá Rosa. I used to call her Mommy Rose. Ella perdió su hijo hace muchos años cuando yo era niña. Many years ago, when I was a little girl, Mommy Rose had lost one of her kids. Manejé 4 horas al pueblo I drove 4 hours to the town. y llegué a conversar con Mamá Rosa. I just got there to talk to Mommy Rose. Cuando la vi, When I saw her, fue una conexión de corazón a corazón, it was a connection that happened from heart to heart. de dolor a dolor. It was a connection from pain to pain. Yo le pregunté, I asked her, ¿qué hizo para poder pasar esto? what did you do to overcome all of this? Porque los pastores me dicen, yo no entiendo. Because the pastors, they tell me, but I don't understand. Y mi psicóloga me dice, y yo tampoco entiendo. And my mother would also say, me either, I don't understand.
y ella comenzó a conversar conmigo And Mommy Rose started visiting with me. y me dijo, And she told me, duele mucho, it really hurts a lot. toda la vida The whole life, vas a recordar, you will remember. va a llegar un momento There will be a time que ya no vas a llorar, that you will no longer cry. solo vas a recordar You will only remember. desde el amor, ¿Desde qué? el amor. From love. You will only remember from love. Y yo quería que fuera el microondas. And I wanted that thing to happen like when you put something in the microwave. No quería pasar paso a paso. I wouldn't go step by step. I wouldn't like that. Dolía mucho. That hurted a lot. Es como una quemada It's like when you get burned y tenían que romper todos los días. and you know you have to clean and break everything. ¿Ok? Cuando iba al grupo de apoyo en la iglesia, me dolía When I used to go to the supporting group in the church, that would also cause me pain. y cuando iba con mi psicóloga también dolía. And when I used to go with my other son to any other place, that would also hurt. Pero yo decía, si este es el proceso, But voy a I, hacerlo. but I would say, if this is how the process is going to be, I got to do it. Un día, One day en mi iglesia, in my church, dijeron, van a dar un entrenamiento de consejería bíblica. somebody said, there's going to be a Bible counseling training. Y yo dije, allá voy. And I said, I'm going to be there. Debo aprender, quiero ver. Porque I said, I want to learn, I want to see, tenía esa necesidad because I had that need de reconstruir mi corazón. of rebuilding my heart. Lo poco que aprendí en los grupos, And the very few things I was able to learn in the groups, lo llevaba con mi hijo y con mi esposo. I would take it to my husband and I would carry it or take it to my other son. Así que ese día escuché por la radio So that day, I was able to hear through the radio, al doctor Lynch I was able to listen to Dr. Lynch. y dije, claro que sí, allá voy al entrenamiento. And I said, yes, I'm going to be there. Cuando empezó ese entrenamiento, When that training began, todo lo que el doctor Lynch hablaba, everything that Dr. Lynch would speak, yo decía, I would say, lo tengo, I have it, lo hice, I did it, lo debo hacer, I should do it. ¿cómo sigo haciéndolo? How am I going to continue doing it? El Señor lo usó de una manera espectacular. The Lord used Dr. Lynch in such an spectacular way Porque Él armó because una historia. he set up a story Yo decía, esa es mi historia. and he would describe a story and I would say that's my story, La está enmarcando and he's putting a frame around it, y no me conoce. but he doesn't know me. Eso fue muy sanador para mí. Oh, that was very healing to me. Empezó a armarse partes de mi corazón. So parts of my heart started getting together. Porque como hemos escuchado toda la mañana, Because since we have been listening so far this morning, sí, fui viviendo en ese entrenamiento, al igual que hoy, los pasos I was following or giving the steps then as well as today, the steps procesar, cómo procesé. Yo about how to process, how I learned to process. recuerdo I still remember que yo leía la Biblia I would read my Bible, y escuchaba alabanzas, I would listen to praise and worship. no entendía lo que pasaba, I would not understand what was happening, pero yo decía, eso va a quedar aquí en mi memoria, el Espíritu recibe y no but sé I, qué va a pasar. but I would say that's going to be here in my memory. The Spirit is going to come and everything is going to pass away. It's going to go. También los grupos de apoyo me ayudaban Also, I was helped by the supporting groups.
Y en terapia psicológica And in psychological therapy, aprendí a respirar I learned to para breathe. calmarme. I learned to calm down. Aprendí a hacer hábitos de sueño I also learned how to develop sleeping habits para que no me colocaran medicamento para dormir. so I wouldn't get any medicine in order for me to fall asleep. Salí a caminar o a hacer ejercicio I would go out and walk and do some exercise. y retomé a hacer manualidades y pintar. And I started doing some handcrafts and even painting. Entonces fusioné las dos cosas, So I put those two things together. lo que me decía Dios en su palabra What God was telling me in His Word y lo que me decía la ciencia. and what science would tell me. Entonces, luego de eso, So after that, empecé a ser mentora de grupos de apoyo. I started become a mentor to supporting groups. Y como tenía la necesidad de saber qué había pasado con mi hijo, dónde estaba mi hijo, And since I had the need of wanting to know what had happened to my child, where was he at, investigué mucho sobre la muerte I investigated a lot after what happens after you die. y formé mi grupo de apoyo que se llama Confiar y Renovar Fuerzas. And I created my supporting group that is called To Trust and to Renew Your Strength. Y ahí ayudo junto con mi esposo And there, along with my husband, we provide support a otras personas a elaborar un sano duelo. to other people on how to process in a healthy way the pain, Y está basado en la the promesa. grief. Ok. Y está basado en la promesa de Josué 1:9. And that is based in the process, in the promise of Joshua 1:9. Ok. Y luego And Da- then damos talleres, we also provide workshops, las consejerías. we provide counseling. Eh, yo decidí estudiar psicología, I mi segunda decided- carrera, I decided to choose this career of studying psychology para poder ayudar mejor a otras in personas. order for me to be able to help in a better way others. Y cuando el doctor Lynch decía, las personas que estudian psicología es porque han tenido un problema bien grande. Bueno, So de aquí, remember, Dr. Lynch was saying a while ago, normally those that study psychology, it is because they have experienced such great issues. Y a medida que hice el entrenamiento de consejería bíblica And when I went through the training of Bible counseling y la carrera de psicología, and the career of psychology, pude terminar de procesar I was able to process todo el dolor que viví ese día. all the pain that I lived that day. Pude ayudar a mi hijo a reconectarse con el Señor I was able to help my son to reconnect with the Lord, y peleé con el director de la clínica para llevármelo a mi casa. and I even fought with the director of the clinic so I would be able to take my son back home. Ya. Ahora él ha podido vivir en otros países solo Now he's able to live in another countries by himself, y ya terminó su carrera de música. and he already finished his music career. Y luego que doy también talleres, he enseñado a estudiantes de psicología And now that I also provide workshops, I have also taught to psychology, to people that study psychology. primero a elaborar sus duelos personales First, process your personal griefs para que puedan ayudar a otros. so you will be able to help others. Hago todo lo que hago con mucho amor. Everything I do it with much love. Hay días que duelen igual, There's days that I experience that pain, it hurts the same, pero siempre recuerdo but I always remember que mi hijo me decía, that my son would tell me, mamá, tienes que creer, es fácil. Mommy, you have to believe.
y debes vivir. and you must live. Aprendí I learned que él tenía apenas 12 años that he was just 12 years old, y se levantaba a las 5 de la mañana and he would get up at 5 in the morning, y decía, quiero ver el amanecer and he would always say, I want to see the sunset. I mean, Porque- the sunrise, ¿ya? Porque me encanta vivir. because I enjoy to live. Ahora puedo verlo desde el amor y el respeto, Now I can see it from love and respect desde la honra. and from honor, Y doy gracias a Dios and I thank God porque ese día que escuché al Dr. Lynch por la radio, because that day that I heard Dr. Lynch on radio, yo dije, allá voy a ese entrenamiento I bíblico, said, I'm going to be there in that training porque quiero ayudar. Porque quiero ayudar because I want to help. a otras personas. I want to help other people. Muchas gracias. Thank you so much. Fantastic. We had the privilege of meeting with her and her husband while we were there, just after these events took place. Tuvimos el privilegio de reunirnos con ella, con su esposo, allá después de que acontecieron estos eventos And we spent 3 days together, the four of us. y pasamos juntos los cuatro 3 días. But did you notice something she said? Pero ¿notaron algo que ella dijo? This happened years ago. Esto sucedió hace muchos años. The question is, La pregunta es, how can Joyce continue to live with these painful memories ¿cómo Joyce puede continuar viviendo con estos recuerdos dolorosos while still ministering with others? mientras que al mismo tiempo ella está ministrando a otros? One of the reasons she told me she got the training Una de las razones por las cuales ella me compartió que se metió al entrenamiento because in some situations they won't listen to you unless you have that training. es porque en algunas situaciones muchas veces no te quieren escuchar a menos que tengas ese But entrenamiento. she's using the tools that God has given her biblically. Pero ella está utilizando las herramientas que Dios le ha dado bíblicamente. But one of the hardest things for us to do to minister for God, Pero una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer para ministrar a and Dios at the same time al mismo tiempo have painful memories of the past resurface from time to time. es que a veces, de vez en cuando, vuelven a surgir aquellos recuerdos dolorosos. You have not experienced some of the tragedies she's experienced. Quizá tú no has experimentado ninguna de las tragedias que ella experimentó. But some of you done some pretty bad things. Pero algunos de ustedes hacen una que otra cosa muy equivocada, mala. Me too. Y yo también las he hecho. And what happens is you're ministering and teaching and training other people. Pero ¿qué pasa cuando tú estás ministrando, enseñando y entrenando a otras personas? Out of what would be the clear blue sky, Directamente desde el mismo cielo azul, while you are trying to help someone. ahí está otra vez ese loro. ¿Por qué tú estás intentando ayudar a alguien? Remember what I told you. Recuerden lo que les he dicho. The bird is going to come to reappear to you. El loro se te va a volver a aparecer. Some of you had physical, emotional, sexual things that are done to you. Algunos de ustedes han experimentado cosas físicas, emocionales o sexualmente, cosas que te hicieron. You may have forgiven those people, A lo mejor ya perdonaste a esas personas, but those events and feelings from those events still surface from time to time. pero aquellos eventos o aquellos sentimientos salen a flote otra vez de vez en cuando. Maybe it's something you've done physically, emotionally, sexually that comes back to your mind. O quizá algo que tú hiciste físicamente, emocionalmente o sexualmente, eso vuelve a salir a flote en tu mente. You've received forgiveness from it. Ya recibiste perdón de ello o por ello. But one of the things, if you're going to be a biblical people helper, Pero una de las cosas es que si tú vas a ser un consejero bíblico, alguien que ayuda a promise. otros, te prometo every time you take a step forward, que cada vez que tú das un paso al frente, a memory of the past is going to come back to you. un recuerdo de tu pasado va a surgir ahí otra vez. You know, it's one thing to have been forgiven or forgiven somebody, Porque una cosa es haber sido perdonado o haber perdonado a alguien,
But it's another thing to live with the consequences of what others did to you or you did yourself. Pero es otra cosa diferente vivir con las consecuencias de lo que te hicieron o de lo que tú hiciste. Maybe you had critical parents growing up, Quizá cuando tú ibas creciendo tenías unos padres que eran criticones and you became perfectionists. y te convertiste en una persona perfeccionista y lo eres hoy en día. It could be that it fed you to be, to teach and minister through legalism. Quizá has estado desarrollando tu ministerio a través del legalismo. You were taught to perform. Quizá te enseñaron a actuar, a desempeñar. It wasn't a matter of what you are, it's what you do No or es- have done. Quizá no es el asunto de lo que tú eres, sino de lo que haces o de lo que has hecho. Maybe what you've been through, as a result, you became a controller yourself. Quizá lo que tú has hecho se ha convertido o ha sido resultado de controlar a otros. Maybe in order to anesthetize the pain, you've gone into pornography. Quizá has incurrido en pornografía, But usually, one's developmental years pero usualmente una vez que eso se desarrolla con Que- el paso de los años, can have a greater impact on you today. O aquello que hiciste hace muchos años, eso puede causar un mayor impacto en ti hoy en día. Than all your theological training and studies. Eso puede causarte más impacto que todos los estudios y entrenamientos teológicos que hayas tenido. Often we're told by other people Comúnmente, otras personas nos dicen, that just let these things, don't let these things bother you. la gente a veces te dice, mira, no permitas que esas cosas te You molesten. just need to forgive and forget. Solo tienes que perdonar y olvidar. You need to put it behind you. Solo ponlo atrás de You ti. shouldn't let that bother you. Ya no dejes que eso te moleste. You shouldn't feel that way. Ya no deberías sentirte así, manito, manita, ya no. The only problem with those things, El único problema con esas cosas they don't work. es que no funcionan. And from this day forward, Y a partir de este día en you will adelante, never say that to anybody else. te pido que por favor no le digas eso a alguien más. You see, actually, they're sincere when they say this to you. Usualmente cuando alguien te dijo o te dice estas cosas, la persona es sincera. They want a quick fix. Quizá a veces queremos una solución rápida. People could have said to Joycey, La gente le pudo haber dicho a you Joycey, just need to put that behind you, you need to move on. Joycey, solo pon eso detrás de ti y adelante, continúa avanzando. And then because she cannot do it, Y solo por causa de que ella no lo podía hacer, because she thinks they can do it, porque ella piensa que ellos pudieron hacerlo, then she says to herself, what's wrong with me that I cannot do a this? veces ella podría haber pensado, ¿y qué está mal o equivocado conmigo que yo no lo puedo hacer? Because you cannot block it out of your mind entirely. Es porque esos recuerdos no los puedes bloquear completamente de tu mente. In fact, you may have been told De hecho, quizá te han dicho, that if you've really forgiven this person or generally received forgiveness, quizá te han dicho, si tú de verdad ya perdonaste a esta persona o ya recibiste un perdón genuino, you need to move on as if nothing ever happened. necesitas seguir avanzando como si nada hubiese sucedido. That's really toxic faith when that's told to you. Eso es o proveniente de una fe muy tóxica, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Joycey birthed that young man. Sabemos que Joycey dio a luz a ese hijo de ella And that young man was part of him. y ese jovencito era parte de ella. You see, it may be a shock that God hopes that you never forget what you did or what was done to you. Quizá te puede causar asombro el saber que Dios espera que nunca olvides lo que te hicieron o lo que tú hiciste a He doesn't otros. want you to be controlled by it, I understand that. Lo que sí entendamos es que Dios no quiere que eso te controle. But what he wants you to do, Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? as Joycey said, Como dijo Joycey, weave into their personal story what she has been through. nosotros pudimos entrar y ver la historia personal de lo que ella experimentó. In fact, understand that the practice or discipline of giving forgiveness or receiving forgiveness De hecho, entendamos que la práctica de recibir perdón u otorgar perdón has nothing to do with forgetting. no tiene nada que ver con olvidar.
And this is a shock to many people who are in ministry. Esto puede ser un gran asombro para muchos que están en el ministerio o muchos que estamos ministrando. But what we have to understand, Pero lo que debemos entender that God designed our brains es que Dios diseñó nuestros cerebros so that all the memories that are stored up in our brains, para que todos los recuerdos queden almacenados en nuestro cerebro. they're stored up through electronic impulses Se almacenan los recuerdos por medio de impulsos electrónicos and chemical transference. y por medio de transferencias químicas It's right on your hard drive. que están ahí en el lado, derecho de tu cerebro. There's nothing that she's been through or you've been through No hay nada de lo que ella ha pasado o de lo que tú has pasado. is going to evaporate permanently. No creas que eso que pasaste o estás pasando se va a evaporar I've completamente. already mentioned you, the brain hates pain. Como ya hemos mencionado con anterioridad, el cerebro odia el dolor. So the brain will let you go into denial Y muchas veces el cerebro or suppression causa que tú suprimas o reprimas Or o caigas en negación. or repression means you really push it down the bottom. O que reprimirlo significa que lo reprimas, lo aplastes en lo profundo de tu interior. But if we intentionally block out the memories, Pero si nosotros con toda la intención bloqueamos los recuerdos, of what was done to us or we did ourselves, los recuerdos de lo que nos hicieron o recuerdos de lo que hicimos, we won't use God's biblical tools to process them. hacer eso, a veces no utilizamos las herramientas bíblicas de Dios para procesarlo. I had a missionary come to my office one time, En una ocasión un misionero vino a mi oficina and he was embarrassed to tell me what he was going through. y él estaba avergonzado de contarme por lo que había pasado. But from time to time, he would leave his wife and family Pero de vez en cuando él dejaba a su esposa y a su familia and go to a hotel y se iba a un hotel and put on lipstick, y se ponía labial and then he would satisfy himself sexually. y se satisfacía él sexualmente. Now, he knew that was wrong. Ahora, él sabía que eso He- que estaba he knew- haciendo estaba I knew it was equivocado y yo sabía que estaba equivocado eso. So I says, could we go in a time of prayer together? Así que le pregunté, ¿podemos tener juntos un tiempo de oración? Let's ask God where the hook is that's drawing you back there. Y le dije, vamos a pedirle a Dios que nos muestre dónde está ese anzuelo que te atrapó. And he never thought about it. Él nunca había pensado en eso. And while we were praying, Y mientras estábamos orando, he started nodding his head. él empezó a sentar la cabeza I know where that's coming from. y empezó a decir, ya sé de dónde proviene todo esto. Because when he was a little boy, Porque cuando él era pequeño, he lived next door with a bunch of young girls, él vivía junto a muchas niñas and they were a little bit older than he was. y ellas eran un poquito más grandes que él. And they'd dress him up as like a little girl, Y siempre ellas lo vestían a él como niña. and they would get involved in sexual activity as children. Y empezaban a involucrarse en actividades sexuales desde esa edad de siendo niños. But the fun he experienced with them Pero la diversión que él experimentó en todo ese rollo con ellas locked into his mind. bloqueó su mente He had to come to realize y tuvo que darse cuenta that he had been sexually abused by Que- older girls. que él había sido abusado sexualmente por medio de otras niñas mayores que él. And so we took him to a time of prayer. Así que lo llevé por un tiempo de oración I had him picture every one of the girls who was there, y le pedí que visualizara a cada una de esas niñas como si estuviesen ahí. and then we went in the time of prayer. Y en el mismo tiempo de oración I had him says, Lord, this is what these girls did to me. le pedí que dijera, Señor, estas niñas me hicieron esto y lo otro. I realize it's your responsibility to punish them. Señor, yo reconozco que es responsabilidad tuya castigarlas, How only because of your death on the cross. pero solo por causa de tu muerte y sacrificio en la cruz. I ask you Yo te pido to grant them grace, mercy, and pardon. que les des gracia,
que les otorgues misericordia y perdón. I now send them over to you, Lord Y Jesus. Señor Jesús, ahora te envío a todas esas niñas, las mando contigo. Why did you use the word send? ¿Por qué utilizamos la palabra enviar o te las Because envío? the Greek word in the New Testament Porque la palabra griega en el Antiguo Testamento is not let go. no es soltar. Now, often that's what we tell people. Porque comúnmente es lo que enseñamos a la gente. Perdonar es soltar. You just need to let it go. Solo suéltalo. Now, notice what I did. ¿Pueden notar lo que hice? I let it go, Si lo suelto, but what can I do? ¿qué es lo siguiente que yo puedo hacer? You may take it again. Pick it right back up. Lo puedo volver a tomar. Eso es soltar. But when you lay down the memories in your mind Pero cuando los recuerdos de tu mente that you've sent the person over to the Lord Jesus, los envías junto con la persona al Señor Jesús, se los envías and left them and their sin with the Lord Jesus, y junto a esas personas envías los pecados con el Señor Jesús then I have them just say goodbye y se les dice adiós. and then say, Heavenly Father, Y entonces puedes decir, Padre Celestial, I acknowledge I cannot undo the history, yo reconozco que no puedo deshacer la historia, but I now in the control that the history has had on me. pero ahora rompo con el control que la historia había ejercido sobre mí. The memories did not evaporate, Los recuerdos no se evaporan, but the power and control of the memories did. pero el poder y el control de esos recuerdos They sí se van. finished raising the support one at the mission field. Y esta persona después pudo introducirse al campo misionero. You see, the memory is not a function of the Spirit. Sepan que los recuerdos, la memoria, no es una función del espíritu, It is a biological function of the brain. sino que es una función física del cerebro. Now, this is going to be a surprise to most Christians, Ahora, esto va a sorprender a la mayoría de los creyentes, especially pastors. cristianos, especialmente pastores. But the Christian brain works the same way as the non-Christian brain. ¿Sabían que el cerebro de un cristiano funciona igualito que el cerebro de un no cristiano? Is that a question? No, I can't Dice, think of- ¿es una pregunta eso? O sea, no, it was not a question. No, God, sorry. No, digo, no era pregunta. Bueno, But again, it's a surprise to theologians pero es una sorpresa que los teólogos, because they think something mystical happened in the brain, the memory function. que por causa de que piensan que algo místico sucede o ocurrió en el funcionamiento del cerebro, de la memoria, Either at salvation or some deeper experience. ya sea en la salvación o en alguna experiencia más profunda. But then when you go to Romans 12:2, Pero cuando tú y yo leemos Romanos 12:2, written to believers, es dirigido Romanos 12:2 a creyentes they're already born again, que ya han nacido de nuevo, but the thinking has to be adjusted. pero que su pensamiento tiene que ser ajustado. When Paul sent his big email out to the church of Philippi, Cuando Pablo le envió este gran y largo correo electrónico a la iglesia de Filipos, it wasn't on Facebook, was it? no fue en Facebook, ¿verdad? No, WhatsApp. Whatever. Fue por WhatsApp. He said, O "What I want cualquiera, you- lo que haya sido. It says, well, what I want you to do Les dice, lo que quiero que ustedes hagan is to work out your salvation. es que cuiden su salvación, que trabajen en su It salvación. doesn't mean work for your salvation. No dice que trabajes por tu salvación. Actually, the verb there, De hecho, el verbo que means to encontramos work- ahí it means to work down. significa obrar, o como otra traducción podría ser como amasar, trabajar. What do you mean work down? ¿Cómo que amasar o trabajar? You got this big glob of dough, Supongamos que tienes una tina que contiene masa and it's too moist, y está muy aguada. so you take some dry flour Entonces le echas harina seca and you work it down into the wet dough. y ¿qué empiezas a hacer? But notice it Empiezas said a amasar, it is work, it's an effort. pero empiezas a emplear trabajo, Because esfuerzo. On one hand,
Porque en un lado, It is God who's at work in you. de un lado, de una mano, es la obra de Dios. You're working in your salvation to work it into your everyday life. Pero tú estás amasando, trabajando en tu salvación para incorporarla en tu vida diaria. And He's working in your life as well. Pero al mismo tiempo Él está trabajando, amasando tu vida. When I was talking with a lady, and I explained some of this last year, Cuando yo estaba hablando con una dama y le estaba yo explicando esto el año pasado, her father was a pastor, su padre era pastor and she came to see me. y ella vino a verme. She's about 45 years old. Ella tenía como 45 años de edad And she says, I've got this problem. y me dijo, "Oh, mire, tengo este problema." I said, well, how can I help you? Le pregunté, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? She said, I don't know if I've forgiven my father. Me dijo, es que yo no sé si ya perdoné a mi padre. I don't know if you've forgiven your father. Y le dije, pues yo tampoco sé si ya perdonaste a tu padre. How do you know you haven't forgiven your father? ¿Y cómo perdonas a tu padre? You know what she said? ¿Saben qué me dijo? I can't forget what he did to me. Es que no puedo olvidar lo que mi padre me hizo. Because he was a quote unquote godly pastor at church. Porque él, siendo un pastor grandioso, ungido en la iglesia, But when he was at home, pero cuando él está en casa, he was physically abusive to her and her sister. él era otra persona, abusaba físicamente de ella y de su hermana. And I said to her, Nancy, Pero le dije a ella, Nancy, you're never going to forget what happened to you. nunca vas a olvidar lo que te sucedió. Well, you know what she said to me? ¿Y saben qué me dijo? Well, God forgives and God forgets. Bueno, pero si Dios perdona, pues Dios olvida. So I said, can I share something with you? Y le dije, Nancy, ¿me permites compartirte algo? Would you be aware of the fact that God never forgets? ¿Estás abierta a aceptar el hecho de que Dios nunca olvida? God cannot do anything contrary to his character. Dios no puede hacer nada contrario a su carácter. Like in Titus 1:2, God who cannot lie. Como en Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. Tito 1:2. See, one of the attributes of God is omniscience. Así que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. It's all-knowing. Él todo lo sabe. Proverbs 15:3. Proverbios 15:3 The eyes of the Lord are every place, dice, los ojos del Señor están por todas partes. keeping watch on both the evil and the good. Así que Él ve a los que hacen bien y a los que hacen mal. So I said to her, how do you think an omniscient God could forget? Así que le pregunté, ¿cómo piensas que un Dios omnisciente puede olvidar? ¿Cómo crees? I remember hearing a preacher preach on this. Yo recuerdo que en una ocasión un predicador estaba predicando sobre esto. And he says that God is able to do what we cannot do. Y él dijo, Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. In fact, one of my favorite writers, Dr. David Seaman, said, De hecho, uno de mis autores favoritos, el doctor David Cement, una ocasión dijo, what God does with our sin, lo que Dios hace con nuestro pecado, he puts it behind his back. Dios lo esconde atrás de él. We got a problem with that. Pero hay un problema con eso. Does God have a back? ¿Dios tiene espaldas? Does he? ¿Dios tiene espaldas? O sea, lo pone atrás de él, ahí en mi espalda y ahí lo tengo. ¿Dios tiene espaldas? I don't think so. No lo creo, Because he's everywhere. porque Dios está en todos lados. You see, Jesus is God, Jesús es Dios and he is with a glorified body in heaven. y Él ahorita está en el cielo con un cuerpo glorificado And he's living with the memories of the cross. y está viviendo con los recuerdos de lo que le ocurrió en la cruz. If he is living with the memories of the cross, Y si Él está ahí con los recuerdos de lo que le ocurrió en la cruz, how is he able to do that? ¿cómo puede Él hacer eso? See, those in heaven are constantly praising the Lord Jesus. Porque los que están allá en el cielo con Él constantemente alaban al Señor Jesús. Revelation 5:12. Apocalipsis 5:12 Worthy is the Lamb who was slain to receive honor, glory, and power. dice, digno es el Cordero que fue inmolado, es digno de recibir gloria, honor y poder. Over 25 times in the book of Revelation, he is called the Lamb. Como en 25 ocasiones, solo en el libro de Apocalipsis,
Jesús es llamado el Cordero. So I asked Nancy, Así que le tuve que preguntar a is Nancy, Jesus walking around asking people why they're calling him the Lamb? ¿tú crees que Jesús anda ahí en el cielo caminando alrededor preguntándole a la gente, oye, una pregunta, ¿por qué me llaman el Cordero? Well, I remember Bueno, yo recuerdo he forgave those who killed him while he was still on the cross. que él, mientras que todavía estaba en la cruz, perdonó a los que lo mataron. And we see that in Luke 23:34. Eso lo vemos en Lucas 23:24. I understand there's a technical problem with that, but we'll move on. Pero yo entiendo que hay un problema técnico, pero hay que seguir avanzando. He still remembers who did it. Pero Jesús todavía recuerda quién le hizo eso. So he is in heaven right now, Así que él ahorita está en el cielo and he's forgiven the people who did it, y ha perdonado a la gente que lo hizo, but he remembers what they did. pero recuerda lo que le hicieron. In fact, what is rarely taught in our churches, De hecho, lo que raramente se nos enseña en nuestras iglesias, it's true we are confess our sin is forgiven, claro que cuando confesamos nuestro pecado es perdonado, but you know, all of your works are still being recorded. pero ¿sabían que todas aquellas obras quedan registradas? Not for judgment or for sin. No es para juzgarte o juzgar tu pecado, There's therefore now no condemnation to those who are in Christ porque Jesus. dice que no hay condenación para los que están en, But we're told in en 2 Cristo Corinthians Jesús. 5:10, pero en 2 de Corintios we're all going to appear 5:10, before the judgment seat of Christ. 2 de Corintios 5:10 dice, porque un día todos compareceremos I'm- ante el tribunal de Cristo And we're going to receive the things we've done in our body. y recibiremos el pago de lo que hayamos hecho en el cuerpo, Whether good or bad, haya sido bueno o malo. but it's all about rewards. Pero principalmente se refiere a las recompensas. No punishment, No habrá castigo, just loss of rewards. solo pérdida o pérdidas de recompensas. Now, as I mentioned last year, Nancy said to me, Así que como les mencioné el año pasado, she knew her Bible. Nancy me lo dijo, ella sabía conocía su Biblia. In Jeremiah 31:34, En Jeremías 31:34 I will forgive their sin or iniquity, dice la escritura, perdonaré su pecado, sus and iniquidades I'll remember it no more. y no me acordaré más de ellos. Jeremías 31:34. In Psalm 103:12, En Salmos 103:12. as far as the east is from the west, Porque así como está lejos el oriente del he poniente, has removed all of our transgressions. hasta esos extremos han sido enviadas nuestras transgresiones. Where is east and west to an omnipresent Pero God? pregunto, ante un Dios omnipresente, ¿dónde está el oriente y el poniente? ¿Dónde están? God doesn't go anywhere, he's already there. Dios no va a ningún lado porque Él ya está ahí. In fact, in Micah 7:19, De hecho, en Miqueas 7:19, it says that he will tread our iniquities underfoot, dice que Él pondrá nuestras iniquidades bajo sus pies and he'll cast all of our sins into the depths of the sea. y enviará nuestros pecados en las profundidades del mar. But then we read in another psalm, Pero también leemos en otro salmo David says, que David dice, if I ascend to heaven, si yo subo a los cielos, you're there. ahí estás tú. If I ascend to the depth of the ocean, Si yo desciendo al océano, you're there. ahí estás. Of course, in Hebrews 10:17, it repeats Jeremiah. Por supuesto que en Hebreos 10:17 se repite lo que Jeremías dijo, Hebreos 10:17. Then what is God trying to explain to us then? Entonces, ¿qué es lo que Dios está intentando explicarnos? God uses God uses our human terms Comprendamos que Dios utiliza términos humanos from our experience de nuestra experiencia to explain spiritual truths. para explicar verdades espirituales. That's the only way we know anything about God. Eso es la única forma que sabemos o llegamos a conocer algo de Dios. In fact, really, we only know about God through physical comparisons. De hecho, a veces solo conocemos
acerca de Dios por medio de comparaciones físicas. Remember when Nicodemus came to Jesus ¿Recuerdan cuando un día Nicodemo se acerca a Jesús? and Jesus explained you need to be born Y again? Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. This left-brained Pharisee Este fariseo que solo tenía el lado izquierdo de su cerebro funcionando, I got a question. dijo, a ver Jesús, tengo How- una pregunta. How can this body go back inside of my mother? A ver, Jesús, ¿cómo este cuerpo puede entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Well, Jesus then said to him in John 3, 7 and 8, Y Jesús le dice en Juan 3, Don't be 7 y 8, don't be surprised I say to you, Nicodemo, no te sorprendas que te he dicho you need to be born a second time. que tienes que nacer una segunda ocasión. He didn't understand that. Y él no entendió eso. So what did he do? ¿Qué What fue, did Jesus entonces, do? ¿Qué fue entonces lo que Jesús hizo? He said, look, the wind blows where it wants to go. Le dijo, mira Nicodemo, el viento sopla a donde quiere y va a donde quiere. You hear the sound of it, Escuchas el sonido del viento, but you don't know where it comes from, pero no sabes de dónde viene where it's going. ni sabes a dónde va. So in like manner is everyone who is born again. De la misma manera sucede con todo aquel que ha nacido de nuevo. When Jesus was here on earth, Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, he said, by the way, I am the bread of life. él dijo, por cierto, quiero que sepan que yo soy el pan de vida. I am the light. Yo soy la luz, dijo Jesús. I am like a door. Yo soy como la puerta. Oh, I am like a road, the camino. Yo soy como el camino. John 15, I am like a vine. En Juan 15 dice, yo soy la vid. Now he's not a vine, he's not a bread. Él no es pan, no es vid. When David was writing in Psalm 18:2, Cuando David estaba escribiendo en Salmos 18:2, David said, David dijo en Salmos the 18:2, Lord is my rock, el Señor es mi roca, he is my fortress, es mi fortaleza, he is my refuge, es mi refugio, he is my shield, es mi escudo. he is my stronghold. El Señor es mi fortaleza. Now, God isn't any of those things. Dios no es literalmente ninguna de esas cosas. But in order for David to understand God with his finite brain, Pero para que David pudiera entender a Dios con ese cerebro tan refinado, he had to compare God with a rock tuvo que comparar a Dios con una roca and a shield, etc. y con un escudo y etcétera, etcétera. This is probably the key part here. Pienso que aquí está la parte clave. God uses yours and my human memory system Dios utiliza tu sistema, mi sistema de memorias, de recuerdos, as an illustration como ilustración or an analogy. o como una analogía. We cannot forget this stuff as if it never happened. Nosotros no podremos olvidar aquellas cosas como si nunca hubiesen sucedido. Well, then what does God mean when he says he's forgiven us? He Pero- doesn't forget. Pero entonces, ¿a qué se refiere eso He de does que forget. Dios perdona y olvida? What he is saying here, Lo que Él quiere decirnos, I will never forget it, que primero, que nunca lo olvidará. but I will never bring it up against you. Pero Dios está diciendo, eso jamás lo usaré en contra tuya. It is easier to forgive and forget. Es mucho más fácil perdonar y olvidar, It's much harder to forgive and remember. pero es mucho más difícil perdonar y todavía lo recuerdas. You see, God uses this human memory system as the illustration. Sabes, Dios utiliza el sistema humano de la memoria como una ilustración. My personal opinion, the Ezekiel in the Old Testament, En mi opinión personal, en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, he gives the best illustration of what God actually chooses to do with his memory. Él nos da la mejor ilustración de lo que Dios escoge hacer con su memoria As it relates to forgiven sin. y que se relaciona al pecado que Él ha perdonado.
In Ezekiel 18:22, En Ezequiel capítulo 18, verso 22. Ezequiel 18, 22. now he's referring to a wicked man who turns from his sin. Él se está refiriendo a aquel hombre impío que se convierte de su pecado. What does God say? ¿Y qué es lo que Dios dice? None of the transgressions which he has committed Ninguna de las transgresiones que ha cometido shall be remembered le serán recordados against him. en contra de él. It isn't that they've forgotten. No dice, no dice serán olvidadas sus transgresiones. See, this is why you as a people helper, Esta es la razón por la cual cada uno de ustedes, como gente consejera, gente que ayuda a otros, when something you've done in the past cuando hay algo que tú cometiste, hiciste en el pasado, comes back to your mind, cuando esto vuelve a tu mente, still in God's mind, eso que hiciste sigue en la mente de Dios. but you'll never, never, never hear him bring it up against you. Pero nunca, nunca de los nunca será utilizado eso en contra tuya. Again, this sin is not forgotten, Nuevamente, el pecado no ha quedado olvidado, but he has gone on record. He'll never, never, never bring it pero up to you again. Dios ha dicho que nunca de los nunca lo volverá a usar en tu contra. It's almost like you have a utility bill Es como que tienes la factura, for water or electricity or something like that. es como el recibo de luz, el recibo del agua. We were down in Puebla. I noticed a big long line of people ready to pay with electric bill. En una ocasión tuvimos la experiencia que estábamos en Puebla y ya había una fila larguísima de gente que estaba para pagar el recibo de luz. And I asked Chris, what are all these people here? Y le pregunté a Chris, ¿y qué hace toda esa gente ahí en fila? They brought down the electric bill. They have to pay their bill. Ah, pues están ahí formados para pagar el recibo de luz. So they walk in. Así que entraron, They pagaron put down the bill that's owed, su recibo de luz the pesos to pay for it. y pusieron un sello, pagaron con pesos. And the man, the woman, they stamped that Y bill. el hombre o la mujer que recibe el pago les pone el sello de recibo pagado. Did the bill evaporate? Preguntó si el recibo de luz se evaporó. It's right there. Ahí sigue. What's the difference? ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Cuál es entonces la diferencia? That it has been paid. And it's been stamped paid. Que está sellado y que fue pagado. My wife handles the finances in our family. Mi esposa es la que maneja las finanzas en la familia. I did the first 10 years. Yo lo hice los primeros 10 años. She says, if something happens to you, I wouldn't know how to do this. Y ella me dijo, sabes, si algo sucede contigo, yo no sabría qué hacer y cómo hacerle. She says, so can I learn to do it? Me preguntó, ¿me permitirías aprender a hacerlo? I said, see, you can do it. Le dije, yes, lo puedes hacer. So I taught her how I did it. Así que yo le enseñé cómo yo lo hacía. Then I told her, you adjust it to your own style. Y luego le dije, tú puedes ajustarlo a tu propio estilo. Now, one of her styles, Ahora, uno de los estilos de mi esposa she keeps all of the canceled bills. es que ella siempre guarda todos aquellos recibos o facturas For years. que fueron canceladas y pagadas, las guarda por años. There's nothing wrong with that. No hay nada de malo con eso. And then I remember one day she says, I don't need all these receipts. Pero un día le dije, oye, no necesitamos que guardes todos esos recibos. So she finally threw them away. Y bueno, pues ya finalmente los tiró. But that's okay. That's her style. That's Pero- no problem. Pero está bien, ese es su estilo, no hay problema. The fact you have it in your storage in your brain Pero el hecho de que eso lo tienes en tu almacenamiento, es decir, en tu cerebro, of what was done to you de lo que te hicieron or done by you, o lo que tú hiciste, it has a stamp that is paid. eso que te hicieron o que tú hiciste, tiene el sello de que ha sido pagado. You see, a lot of questions come up. Yo sé que te están surgiendo por ahí muchas preguntas. And one of the questions come up. Una de las preguntas que comúnmente surgen, How do I distinguish between true guilt and false guilt? ¿cómo puedo entonces diferenciar, distinguir entre la
culpa verdadera y la culpa falsa. Do you know true guilt and false guilt feel the same? ¿Sabían que la culpa verdadera y la culpa falsa, ambas se sienten o parecen igual? Did you know that? ¿Sabían ustedes eso? Whether you're guilty or not, it all feels the same. A ver, cuando te sientes culpable, seas culpable o no, los dos se sienten igual. True guilt, La culpa verdadera, miren, you and I are worthy of blame, tú y yo somos dignos de culpa. and so that's when it's a true guilt. Así que cuando es culpa verdadera, 1 John 1:9, primera de Juan 1:9, we confess our sins. si confesamos nuestros He's pecados, faithful and just, Él es fiel y justo forgive our sins. para perdonar nuestro pecado. It says, in case you understand what I want, in case you do not understand what I'm saying, Así que en caso de que tú no entiendas lo que yo estoy diciendo, he gives the word picture. Él nos da la imagen, la fotografía de la palabra. What's the word picture? ¿Cuál es esa? Confess our sins, he's faithful and just, forgives our sins, and to Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y and to cleanse us, wash us. de lavarnos, limpiarnos. He gives us a word picture. Él te da esa, como le llama, esa palabra fotográfica. And that is important to keep that word picture in our Es mind. importante que mantengas en tu mente esa palabra fotográfica que es limpiarnos o lavarnos. But if we still feel guilty after the confession, Pero si después de haber efectuado la confesión te sigues sintiendo culpable, that is false guilt, entonces esa es culpa falsa. but it still feels like the real guilt. Pero se sigue sintiendo la culpa falsa como si fuera verdadera. How many times have we found ministers and people ministering out of guilt? ¿Cuántas veces hemos encontrado ministros o personas que enseñan en base a la culpabilidad falsa? I'm going to pay God back. Cuando dicen, un día le pagaré a Dios. And that's where legalism comes in. Es ahí donde entra el legalismo. We try now to earn the free gift of grace. Porque muchas veces intentamos ganarnos el regalo, valga la redundancia, el regalo gratuito de la gracia. What you're going to help people that they're dealing with Cuando tú vas a ayudar a gente con la que estás trabajando with a very simple tool, con una herramienta muy sencilla, teach them how to test their guilt, or teach them how to test their guilt. enséñales a que pongan a prueba esa culpabilidad. You say, I feel so guilty. Hay gente que dice, por ejemplo, es que me siento tan What culpable I did 10, 15 years ago. por lo que hice hace 10 o 15 años. Did you ask God forgiveness? ¿Ya le pediste a Dios que te perdone? But I still feel guilty. Sí, pero fíjate, manita, que todavía me siento culpable. Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que dije? I feel. Me siento. Thank God for emotions. Gracias a Dios por las emociones. They're a gift from God. Las emociones son un God regalo has de emotions Dios. too. Dios también tiene emociones And they're good. y son buenas. But there's one thing about emotions. Pero hay una cosa acerca de las emociones, They're not subject to truth and reality. que las emociones no están sujetas a la verdad ni a la realidad. Because you can say to yourself, ¿Por qué? Porque tú puedes decirte a ti mismo, I don't feel God loves me. es que yo no siento que Dios me ame. Now this is what they'll do. Y miren, esto es lo que hace la gente. I know in my head, La gente dice, en mi cabeza yo sé, but I don't feel it down here. pero es que no lo siento aquí. I know the fact that I'm forgiven, Yo sé el hecho de que ya fui perdonado, but there is emotion down there pero hay una emoción ahí adentro, that I don't feel. es que no la siento, Now, no siento. My suggestion is, Mi sugerencia es, don't argue with the feeling. no argumentes, no discutas con el sentimiento. What should I do with the feeling? ¿Y entonces qué hago con el sentimiento? No problem. No hay problema. Say, let's go into time of prayer. Solo
En ese momento, haz una oración. Let's ask God Vamos a preguntarle a Dios. to share with us. Vamos a pedirle a Dios que nos comparta. God, 5, 10, 15-year-olds, I did a very bad year ago. I did a very bad thing. Dios, tú sabes que hace 10, 15 años hice algo completamente equivocado, algo muy malo. I feel what I did was wrong, Yo sé y siento que lo que hice estuvo equivocado, and I feel like I'm still worthy of blame. I'm guilty. pero Señor, todavía siento que soy digno de culpa. What will He say to you? ¿Y qué te van a decir? You say, my dear friend, Tú le vas a decir a la persona, You've got amigo, amiga mía, you've got a lie inside. tú tienes una mentira dentro de ti. Remember, every one of us in this room Recuerden, cada uno de los que estamos aquí, have a app that's been downloaded to our tenemos una aplicación que hemos descargado. 2 of them at least. Por lo menos 2 aplicaciones. One, Una, deceit. el engaño. Now it doesn't say lying; No dice la mentira, it says deceit. dice el engaño. What is deceit? ¿Y qué es el engaño? This deceit is telling a lie, El engaño es decir una mentira, but it sounds like the truth. pero suena como verdad. And you see, remember, the emotions are not subject to truth in reality. Recuerden que las emociones no están sujetas a la verdad ni a la realidad. Well, what do you do then when that feeling comes up? Y entonces, ¿qué hacemos cuando eso sale a flote? And don't do this crazy thing called forgiving yourself. No hagan esta cosa loca que comúnmente conocemos como que es que tienes que perdonarte a ti mismo. You can't do that unless you're schizophrenic. No puedes hacer eso de perdonarte a ti mismo a menos que seas o padezcas esquizofrenia. But what should you do? Entonces, ¿qué hacemos? God, Dios, right now I am being attacked by a lie. Dios, ahorita estoy siendo atacado o atacada por una mentira. I acknowledge the truth. Excuse me, I acknowledge the lie. Reconozco la mentira, I renounce the lie. renuncio a la mentira, I affirm the truth. afirmo la verdad And I purpose to live out the truth. y propongo vivir en base a la verdad. Then I'm going to go get a cappuccino. Ahora voy por un capuchino, unas papas locas. Don't argue. No discutas, Because again, the emotions are not subject to truth in reality. porque nuevamente las emociones no están sujetas a la verdad ni a la I've had realidad. ministry people say, no, Chuck, I did something years ago. Muchas personas que están activas en el ministerio me dicen, still feel guilty about it. hace muchos años hice algo equivocado, And here's what I'll hear him say. me siento culpable y mira, esto es lo que yo les digo. I have confessed this 1,000 times. Perdón, me dicen, es que eso ya lo confesé, ya pedí perdón 1000 veces. And I said, you know a secret? Y les digo, ¿quieres saber un secreto? How many times too many is that? ¿Cuántas veces son? Muchas veces. Cuando la gente dice muchas veces ya, ¿cuántas veces son muchas veces? It's starting from second time. Many times could be starting from the second time. I confessed it confessed it 1,000 times. Cuando hay personas que dicen, ya hasta lo confesé 1000 veces. How many times too many did I do it? ¿Cuántas veces de más lo hice? 999. Bingo. Lotería, por fin le atinamos. Now this is what happens. Esto es lo que sucede. The person you're helping, La persona a la que tú estás every ayudando, time they reconfess it, cada vez que la persona lo vuelve a confesar, they reinforce the lie está reforzando la that it mentira was not forgiven. de que no fue perdonada. If you have reconfessed it 1,000 times yourself, Si ya lo reconfesaste para ti Every 1000 time- veces, every time you do that, cada vez que tú haces eso, you reinforce the lie. It wasn't es- forgiven. estás reforzando la mentira. ¿Cuál? De que todavía no ha sido perdonado. Again, reject that practice of trying to forgive yourself. Nuevamente, rechacen, no enseñen esa cuestión de tienes que perdonarte a ti mismo, a ti misma. Well, what happens if it comes to my mind from time to time? Pero ¿y qué sucede cuando eso viene a mi mente de vez en cuando? Or
what if I should I even think about it from once in a while? ¿O qué pasa si vuelvo a pensar en ello de vez en cuando? See, there's nothing wrong with glancing to a rear mirror. Sabemos que no tiene nada de malo echar un vistazo de vez en cuando al espejo retrovisor. If you're driving, Si estás conduciendo, sometimes it's very smart en ocasiones es muy inteligente to look in the mirror ver el espejo retrovisor and see if that big truck behind you is going to y stop. ver si el tráiler ahí viene con todo lo que da detrás de ti. But notice the difference Pero notemos la diferencia between a glance entre echar un vistazo and a drive. y conducir Oh, así excuse como me, que, excuse me. ay, le pegué, choqué. You'll crash. Te vas a estrellar. You see, the Apostle Paul did that. El apóstol Pablo hizo eso de conducir y echar un vistazo de vez en cuando. He would glance in the past from time to time. El apóstol Pablo echaba un vistazo de vez en cuando. In fact, he would even say to the people, Cuando él le decía a la gente, you know, I'm not worthy to be an apostle miren, no soy digno de ser llamado apóstol, because I have persecuted the church of God. porque yo mismo perseguía la iglesia de Dios. And we see that in 1 Corinthians 15, 9 and 10. Vemos eso en Primera de Corintios 15, 9. And what was his conclusion? ¿Y a qué conclusión llegó Pablo? You know what I am right now? Diciendo, ¿saben qué soy ahora? I am what I am. Yo soy lo que soy What? by the grace of God. Yeah. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. When he looked in the mirror Cuando Pablo veía el retrovisor and remember what he did, y recordaba lo que había hecho, he didn't go in depression. él no se deprimía, He pobrecito went de into mí, gratefulness. sino que estaba agradecido mayormente. I asked Nancy a question. A Nancy le hice la pregunta. I reminded her of the prostitute in Luke 7:47. Le recordé a Nancy de esa prostituta que se nos habla en Lucas 7:47. And I said to her, was Jesus God at this time? Y le pregunté a Nancy, según ese pasaje, ¿Jesús ya era Dios? Yes. Creo que sí. Thank you. Gracias. You remember the story? ¿Ustedes recuerdan la historia o tú recuerdas la historia? Jesus at a pizza party. Jesús estaba ahí teniendo una fiesta donde había pizza y papas locas. See, and this lady comes in around the side. Y viene esta mujer que entra por ahí y pasa por el pasillo y She entra go- por el pasillo. And when they would eat, the people would eat, the head would be here and their feet would be going out like this. Y se acuerdan que muchos estaban así con los pies extendidos. And so, as you remember, this lady came around. Así que como ustedes recuerdan perfectamente, la mujer She entra had been an immoral woman. y había sido una mujer inmoral. She's crying. Estaba llorando la She's pobrecita. taking her tears Está derramando sus and washing his lágrimas feet. y empieza a lavar los pies. She's even kissing his dirty feet. Incluso esa mujer empieza a besar los pies sucios She's taking her beautiful hair con su cabello hermoso. and wiping his feet. Empieza a secar los pies de Jesús. And Simon's having a panic attack. Y Simón, ay, casi le da un paro ahí al Simón. You know what you're doing? Tú no sabes qué estás haciendo. Well, because you know the story, Bueno, por causa de que ustedes ya se saben toda la historia, I just want to read the one verse. solo quiero leer este único versículo. Jesus answered to Simon. Y Jesús le respondió a Simón. You see this woman right here? ¿Ves esta mujer de aquí? Her sins, which is plural, Sus pecados, noten el plural, are many. sus pecados son muchos. He knew every time she had sex with another man. Jesús ya había tenido conocimiento de cada vez que esa mujer tenía relaciones sexuales con cada hombre diferente. Then he makes an incredible statement. Y entonces nuestro querido Jesús hace una increíble afirmación. Have been forgiven. Sus muchos pecados han sido perdonados. For she loves much. Y continuó diciendo, porque mucho amó. Now, the verb in there, forgiven, Ahora,
El verbo que encontramos en esa escritura de que han sido perdonados it means it happened in the past, significa que ocurrió en el pasado and the results of that forgiveness, y los resultados de ese perdón del pasado it comes up to the present se manifiestan en el presente and continues on in the future. y continúan así en el futuro. The more, the more she looked in her rearview mirror, Mientras más esa mujer veía en el espejo retrovisor, she didn't go into guilt. ella no tenía culpa, She didn't go to shame. no se avergonzaba. You know what happened? ¿Saben qué sucedió? Every time she remembered what she had did and had been forgiven, Cada vez que esa mujer veía el espejo retrovisor y recordaba lo que hizo y que había sido perdonado, what came out of her heart? quebrantaba su corazón, partía su corazón. ¿O qué venía a su corazón? Cada vez que ella recordaba, ¿qué venía a su corazón? Gratefulness, cerca, tibio, tibio. Joy, No. no. Pain, love, Love. amor. Her love Su amor for God por Dios was in direct relationship estaba en relación directa to her memory a su memoria, of what she had done al recuerdo de been- lo que ella había hecho and been forgiven. y que había sido perdonado. You see, in your preaching, teaching, counseling ministry, Por favor, en tu predicación, en tu enseñanza, en tu ministerio de consejería, I promise you, te prometo right in the middle of a ministry, que en medio del ministerio, the old parrot's going to come back. el viejo loro va a salir a flote. I don't know if you ever had that experience. No sé si tú has tenido esa You're experiencia, doing a spiritual thing, pero tú estás haciendo esta cuestión and espiritual in pops a memory in the brain. y de repente entra por el recuerdo, por el cerebro, When un that- recuerdo. When that happens to me, Eso me pasó a mí. I give a dirty look to the bird. Cuando eso me pasa a mí, yo veo a ese cochino loro And I keep on going. y nomás lo veo y sigo avanzando. I asked Nancy a question. Le hice a Nancy la pregunta, Was Jesus God? ¿Jesús era Dios? She said, yes. Me dijo, Did he forgive Sí. this woman sometime in the past? y le pregunté, ¿crees que Jesús perdonó a esta mujer en algún momento en el pasado? Did Jesus forget her sin? Jesús, Her forgiven sin? Jesús perdonó su pecado y fue olvidado, No. quedó olvidado. And he never said to the woman, No, y nunca Jesús le dijo a la you mujer, need to put this out of your mind. ay, 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 sácate eso de la mente. He didn't do that. Jesús no hizo eso. He enjoyed being loved Jesús disfrutó out of gratefulness que estaba siendo amado, of the pero memories. estaba siendo amado por agradecimiento de los recuerdos. If it's something you've done, Si hay algo que tú has hecho, thank you for the memory. gracias por el recuerdo, Thank you for forgiveness. gracias por el perdón. Lord, I love you. Señor, te amo. If it's something that's done to you, Si hay algo que te hicieron, thank you for the memory. gracias por el recuerdo. Thank you for the grace to forgive. Gracias por la gracia que me has dado para perdonar. Now use it in my life. Ahora tú usa mi vida, Because what you have been forgiven porque lo que te ha sido perdonado will serve as your basis servirá como tu base to counsel, preach, and teach para aconsejar, para predicar y para enseñar how to live with memories sobre cómo vivir con los recuerdos in a very positive way. de una manera muy positiva. Okay, I purposely end 3 minutes short. Espero que brevemente, en 3 minutos, Okay, is there a specific question bueno, in, solo, in the first session or second session? solo tenemos 3 minutos. Si tú de la primera sesión o segunda sesión tienes alguna pregunta,
If you would like to ask me at the break time, that's okay too. Si te gustaría plantearme la pregunta durante el receso, eso está bien también. Now, some of this is kind of revolutionary, Algo ahí, hay algo revolucionario. but it's just biblical. Algo de todo esto que escuchaste puede ser revolucionario, pero es bíblico. And I want to tell you something. Y yo quiero decirles algo. You've been here for almost 3-4 hours, ¿Han estado ustedes aquí por cuánto tiempo? ¿3, 4 horas? and I'm sure your seat feels a little sore. Y seguramente tu silla ya se adormeció. But I want you to know I honor you for doing this. Pero queremos honrarles y agradecerles por hacer esto. And literally, hundreds of lives are going to be changed Y literalmente cientos de vidas van a ser cambiadas because of you. por causa tuya. You are the most important person Ustedes son las personas más in importantes somebody else's life. en la vida de alguien más.